Bueno, y estamos escuchando tantas noticias, el acuerdo con el Fondo Monetario, hablamos de aumentos de precios y un montón de cosas que vamos a tratar de entender un poquito más de qué manera nos va a afectar en nuestra vida diaria. Usted que nos está viendo ahora del otro lado, a nosotros, a todos los argentinos. Por eso vamos a tomar contacto ya con el licenciado Marcelo Lescano, él es economista, así que vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata este tema juntos. ¿Cómo está Marcelo? Diana Torres te saluda. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, un placer charlar con vos en este tramo del magazine para entender un poco esto que venimos viendo, ¿no? En las noticias, que ya muchas veces ni siquiera prestamos atención porque decimos directamente quiero saber cómo me afecta a mí, que la vengo remando todos los días, que el sueldo no alcanza, que tengo un montón de gastos, así que hacer esta bajada local es muy importante para nosotros. Muy bien. Sí, el acuerdo con el fondo que está en principio de acordarse o de aprobarse, ¿no? Porque pasó por diputados Sí. y falta la aprobación de senadores, es prácticamente darle el paso al gobierno para que pueda refinanciar la deuda que tiene el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Se plantea que el FMI otorgará un préstamo, un Sí. nuevo préstamo a la Argentina para que pueda devolverle el préstamo que le otorgó en el 2018, ¿no? Sí. El gobierno tiene muchas dificultades para pagar la deuda, por eso en el 2020 se refinanció la deuda con los acreedores y ahora se busca hacer lo mismo con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. En ese marco, digamos, estamos hablando que el gobierno no tiene los suficientes recursos como para pagar sus obligaciones, ¿sí? Sí. Y tampoco hay consenso político como para arreglar las cuentas del Estado. Totalmente. Y además, viste que vamos escuchando todo este debate, escuchamos a las distintas partes, oficialismo, oposición y demás, y también este temor que tenemos todos y que incluso he escuchado también de algunos referentes de la política que dicen, bueno, el gobierno lógicamente está hablando de lo que significa este acuerdo con el fondo y demás, pero no se anima a blanquear del todo lo que va a significar en el bolsillo de la gente o las subas que también se vienen, más que lo que uno va escuchando, pero oficialmente, lógicamente, es difícil también de decir a todos los argentinos, ¿no? Prepárense porque la que se viene es bastante complicada. En ese sentido, tenemos que estar, sí, preparados para ajustes, seguramente van a haber. Exactamente, justamente la oposición trató de despegarse hoy en el Congreso de ese ajuste. Sí, El ajuste va a ser vía aumento tarifario, es decir, la luz, los combustibles, demás, digamos, bienes que están regulados y que hoy sí, el gobierno nacional viene subsidiando fuertemente. La idea es retirar esos subsidios, ¿no? Y claro. también incrementar algunos impuestos, por ejemplo, impuestos patrimoniales, aumentar la evaluación de ciertos activos que tributan bienes personales. Ujú. Y por otro lado, obviamente que si al gobierno no le alcanza el dinero, va a seguir imprimiendo dinero, se va a Claro. imprimir billetes y eso va a perpetuar el problema inflacionario que tenemos. De hecho, los inversores esperan que este año haya una inflación importante, ¿no? Por eso Sí. tratan de cubrirse. Totalmente. Y además también, más allá de lo que hace a este tema, también venimos escuchando, bueno, lógicamente el conflicto Rusia-Ucrania también va a repercutir en nosotros. Claramente, así es. Por ejemplo, en estos días estamos viendo que el precio de la harina es una noticia, ¿no? Sí, Porque totalmente, cierto. Ucrania es uno de los productores de trigo y obviamente que eso impacta en el precio de la harina y se va a ir trasladando al precio del pan y otros derivados. Ujú. Y también pasó lo mismo con el petróleo, porque Rusia es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial y se disparó el precio del petróleo en las últimas semanas. Entonces, nosotros por ahí estamos un poco despegados, no tenemos mercado tan transparente, digamos, el gobierno interviene mucho, Sí. pero en otros países se ve cómo empezó a aumentar fuertemente ya la gasolina, ¿no? Claro, y la verdad es que, bueno, afecta a los distintos sectores productivos y llevándote un poco también a todo lo que venimos viviendo también de manera local y regional, hablemos de nuestra economía también, bueno, el sector del campo, uno de los más productivos indudablemente y que también nos afecta mucho a nosotros acá con todo lo que ya venían arrastrando de la sequía.
con los incendios Exacto. y demás, también va a llevar un proceso de recuperación que va a necesitar de la asistencia del gobierno también, ya sea, bueno, lo estamos escuchando, pero digo, va a ser un proceso de trabajo para poder recuperarse. Ahora empezaron también los remates ganaderos y demás con distintos tipos de metodología de comercialización, también son estrategias, imagino que se van aplicando. Exactamente, hoy el panorama local, sobre todo en Corrientes, ¿no? Sí, Con lo que pasó de los incendios y la sequía, hoy el productor necesita mucho financiamiento para reponer capital, tanto en sus lo que es animales y como es alambrado y demás activos fijos, necesitan mucha asistencia, necesitan también tratar de alivianar la carga tributaria de lo que son impuestos de rentas y demás, sí, pero también se plantea un escenario internacional favorable para la producción agropecuaria. Los precios de la soja, el trigo, el maíz subieron muchísimo claro. y eso va a favorecer mucho al campo argentino, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos un contexto negativo que puede afectar los costos por el aumento de los combustibles, pero por otro lado tenemos un aumento de los precios de los productos que producimos a nivel nacional que son muy buenos, prácticamente se multiplicaron por 2. Claro. Y te llevo ahora a la gente que nos está viendo y a aquel que tiene la chance. Hoy estábamos leyendo en uno de los titulares que el que habló también fue el titular de la Bolsa Porteña, que dijo que esto que ya venimos y es sabido, venimos sabiendo que significa que la gente, viste, que el que tiene unos pesitos, ¿qué es lo primero que hace? Va y compra dólares. Eso es Así algo es. que no podemos cambiar, ¿no? Porque la actualidad también nos hace ver que es como lo más rentable o seguro según nuestra visión, ¿viste? Que es lo que uno tiene en la cabeza. Quizás, no sé qué nos decís vos al respecto. Sí, el argentino trata de huir del peso, Sí, entonces recurre al dólar, ¿no? Como un medio alternativo. El sí, tema es que el dólar también viene sufriendo porque Estados Unidos hoy tiene una inflación cercana al 8% anual. ajá, Entonces, una alternativa para cualquier persona es poder invertir en activos, por ejemplo, tratar de aprovechar esta suba que te estoy diciendo, ¿no? De la sí, soja. En la bolsa local, en la bolsa de Argentina, por ejemplo, tenés empresas que producen soja, como ser claro. Molinos Agro, o, por ejemplo, producción de petróleo. Tenemos empresas petroleras que se van a beneficiar de toda esta suba. Hoy la bolsa argentina está muy barata y es una buena alternativa para tratar de invertir eso, porque el dólar tampoco no te genera ninguna rentabilidad, no te Claro, genera un sí, interés. Solamente siempre vas a tener $100 si compras sí. $100. Sin embargo, si vos compras una acción, por ejemplo, te puede aumentar el precio por encima del dólar y encima te distribuye algo de ganancias. Totalmente. Marcelo, ¿qué le decimos a la gente qué tenemos que tener en cuenta este año? Tenemos que ajustarnos más de lo que venimos, tenemos que ser austeros en nuestros gastos, tratar de economizar lo más que se pueda en casa. ¿Qué le decimos a la gente que vive del sueldito, ya sea del trabajo que va haciendo diario, del sueldo ya sea de la administración pública y demás? Está la mano difícil para todos y todos escuchamos eso. ¿Es así? ¿Tenemos que ajustarnos más este año? Ya, la base del progreso es trabajo, ahorro e inversión. Bien. Tratar de generar la mayor cantidad de ingresos, ahorrar en lo posible todo lo que se pueda e invertirlo bien, porque si no haces digamos, si haces bien las dos primeras etapas y no haces bien la última, posiblemente pierdas todo el sacrificio. Así que a planificar la inversión y ahorrar lo más que se pueda. Lo vamos a tener en cuenta en lo posible, lo que se pueda. Marcelo, un gusto charlar con vos, tener un referente local es importante también para nosotros, así que seguramente volveremos a consultarte. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos.